Rubens Rangel, Mauricio, si las personas tuviéramos más conocimientos, dejaríamos de ser tan esotéricas y actuaríamos de una manera más lógica y menos impulsada por lo material. No, no lo sé, no lo sé, porque el conocimiento tiene que ir acompañado de una forma de ver el mundo, de un pensamiento crítico. Si no tenemos casos como el de Pauling, donde pudo ser tremendamente esotérico y lógico en una parte de su vida. La gente puede tener una parte razonable y otra parte totalmente irracional. Entonces, creo que la educación no son solo los conocimientos, sino es la forma de ver el mundo. Eh, Es, no es lo que hizo la ciencia, sino cómo se hace la ciencia, cómo se desarrollan los distintos las distintas aproximaciones a la realidad y por qué las aproximaciones esotéricas, espirituales, etcétera, no funcionan y no sirven para manejar la realidad y en realidad no parecen tener ninguna evidencia. Pero eso es una forma de pensar más que el conocimiento. Conocimiento solo no vale, no vale demasiado. Todo el mundo tiene conocimientos y no por ello piensa críticamente. Lo que tenemos que enseñar es precisamente pensamiento crítico.